a hacer un repaso rápido de los conceptos básicos. Los niveles de acceso de una clase. Vaya, una clase puede tener tres tipos de niveles de acceso. Pueden ser públicos, private o protected. Nosotros tenemos que ver a una clase como una clase programática, claro, como una cápsula que está aislada del exterior. Esta clase puede tener tipos de variables y puede tener funciones, pero todas esas variables y funciones están como dentro de esta cápsula. Entonces, si nosotros queremos que alguien pueda acceder a las partes de nuestra cápsula, de nuestro código encapsulado, tenemos que declarar esas partes como public. Si es public, yo puedo colocar el nombre de mi clase o mi código aislado, punto, y puedo acceder al miembro que sea público. Si un miembro de mi clase, ya sea variable o función, está de tipo private, entonces en este caso yo no puedo acceder a esa funcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, private, número de la cuenta de banco. Si está private, nadie puede entrar a esa variable y nunca nadie la va a ver. Entonces hay que ser sabios en qué es público y qué es privado programáticamente hablando. Protected permite que el acceso permite acceder al miembro incluso en clases heredadas. Ahora, hay una habilidad que tienen las clases y objetos que es lo que la hace tan útil, que se pueden heredar las clases a otras clases. Por ejemplo, yo creo una clase que sea casa. Entonces, mi programa con la clase casa puede crear una clase base que tenga 4 paredes y un techo. Pero vengo yo y mi clase casa la heredo a una clase de millonario, casa de millonario. Entonces utilizo la base de las paredes con techo y lo modifico para que tenga cuartos, baño, cochera grande, etc. Entonces, así mismo en la programación, yo puedo tener una clase persona y la clase persona yo sé qué datos tiene: nombre, apellido, teléfono, DUI, init. Pero vengo yo y tengo que crear una clase empleado. Entonces, no tengo que volver a escribir todos los procesos y todas las variables de la clase base si ya la tengo hecha en otra clase que se llama personas. Entonces yo heredo la clase persona a la clase empleado y automáticamente ya poseo todas las características de la clase persona en la clase empleado y simplemente le voy a agregar las características propias de un empleado, como salario, descuentos, trabajos por hacer, profesión. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo pero con autos. Yo aquí tengo la clase auto. Voy a crear una clase de tipo auto. La clase va a tener los miembros públicos: acelerador, freno, freno de mano, clutch, cambio de velocidad, control de luces, control de vías, control de luces de stop y control de limpia parabrisas. Lo hago rápido porque se supone que esto lo leyeron en la clase anterior. Entonces, ¿cuál es la clase? Es el vehículo. ¿Y cuáles son las partes a las que puedo acceder al vehículo desde afuera para poder utilizarlo? Bueno, pues yo puedo acceder al acelerador y al freno y a todo esto que ya mencioné. Entonces, ¿a cuáles partes no puedo acceder que son privadas del vehículo? Por ejemplo, la entrada de aire del motor, la velocidad de los pistones, el voltaje de la batería. Todo eso es privado, no tengo por qué estarlo tocando ni modificando. Lo que sí puedo tocar y modificar es el acelerador, el freno de mano y todo lo que tiene al alcance el usuario del vehículo. Entonces el vehículo básicamente es una clase que está encapsulada y solo me permite a mí como usuario acceder a ciertas funcionalidades de él, y lo demás me lo deja privado para reducir la complejidad de uso. ¿Yo por qué tengo que ver los centímetros cúbicos de inyección del motor? ¿Por qué tengo que ver cuánto voltaje le entra? Entonces, lo mismo pasa con los programadores. Cuando yo creo una clase, el programador no tiene por qué meterse en toda la complejidad lógica de la clase. Lo único que necesita son los miembros públicos para hacer funcionar la clase. ¿Ya? Ahora,
Esta clase vehículo tiene accesos protegidos, que los accesos protegidos son aquellos que se pueden modificar si la clase se hereda a otra clase, o sea que copiamos sus atributos. No los puede acceder el usuario final, pero sí se heredan, o sea que el conductor del carro no puede acceder a esto, pero si heredo todas estas habilidades a otro vehículo, el otro vehículo las va a tener todas estas y va a poder modificar las que son protegidas. Como por ejemplo, la inyección de gasolina. ¿Para qué quiero yo como conductor de un carro modificar cuánta inyección tiene? Ya tengo el acelerador, la propela de aire, voltaje de bujías, la forma del carro, no tengo por qué estarla modificando, el color. Y aquí tenemos un ejemplo de una clase base, ¿ya? Un carro mínimo con llantas, ¿ya? Y listo, un pito a lo sumo. Ahora, vamos a ver, yo ya no quiero un carro simple, sino que yo quiero heredar todas las habilidades de este vehículo, se las quiero heredar a otro vehículo y quiero modificarle algunas cosas. ¿Cuál es el propósito de esta clase base? Transportar un par de personas, listo. ¿Cuál es el propósito de este vehículo de aquí? Transportar un par de personas y transportar cosas. Entonces, ¿qué modificaciones tengo que hacerlo? Primero, le heredo de auto, o sea, que todo esto ahora lo tiene la clase pickup. Se lo heredé. Una vez heredado, le agrego una clase pública. Cambio de velocidades 4x4. ¿Sí? La clase base ya cambiaba velocidades, pero este puede cambiar a velocidades a 4x4. ¿Cuáles son las protegidas? Va a sobreescribir la forma del automóvil. Aquí tiene su forma como protegida. Forma. Y la forma es esta. Sencilla, solo para transportar dos personas. En la clase pickup modifiqué la forma porque la necesito para los nuevos procesos. Entonces hice la forma de esta manera para que el pickup pueda llevar material en la parte de atrás. Y también modifiqué la caja de velocidades para que ahora soporte velocidades 4x4. Y así es como funciona la herencia. Ahora, podemos volver a heredar, ya que tengo la clase pickup que hereda de auto. La clase pickup la puedo heredar incluso a una clase pickup de lujo. ¿Y qué le voy a modificar? Las luces de los asientos, aire acondicionado, vidrios eléctricos, llave electrónica. ¿Qué va a ser privado que no tiene que acceder el cliente? El compresor del aire acondicionado. O sea, no tiene por qué estar tocando el compresor. A lo sumo que haya una opción pública para encender el aire, pero no tocar el compresor. Motores eléctricos para los vidrios de las puertas y sobreescribir la forma del pickup. Es más o menos parecido al anterior, pero le cambió un poco la forma para que sea más lujoso. ¿Verdad? Ahora podemos tener una clase sedán que no va a heredar de pickup, sino que va a heredar directamente de nuestra clase base, que es esta. Hereda de esta clase base y ya no es un carrito así de esta forma solo para transportar a dos personas, sino que es un sedán, ¿ya? Que tiene techo y etcétera, etcétera. Y que vamos a sobreescribir solo la forma, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahorita con la explicación, chicos? ¿Alguna duda o pregunta, comentario? Me imagino que eso, por ejemplo, no es como que va a escribir esa cosa así. Me imagino que lleva un montón de código para abajo. Todo eso. Sí, claro. Ahorita lo que quiero es que comprendan el concepto lógico de clase y objeto. Okay. Lógicamente no es tan simple, tenés razón. Ahí hay tecnicismo que hay que agregar. Lo que sucede es que si les voy enseñando el tecnicismo junto con la lógica, puede haber demasiada información para ustedes. Bueno, sigamos entonces, si todo está claro. Gracias, Luis. La clase base nunca se destruye por más que lo heredamos a otro. ¿Se entiende? Correcto, Irving. La clase base no se destruye a menos que modifiques la clase base. Esa es una de las situaciones con los ¿cómo se llama? Con las clases. Ustedes ven que yo tengo todas estas características que han sido heredadas a pickup y de pickup fueron heredadas aquí. O sea que básicamente esta clase es la clase padre de esta clase pickup y esta clase base es la clase abuelo de esta clase pickup de lujo. Ahora, si yo modifico esta clase base,
si la modifico, entonces automáticamente esa modificación le va a pegar al pickup y le va a pegar al pickup de lujo. Entonces cuando uno hace una clase base tiene que ser cuidadoso y más al modificarla. Vale, perfecto. Ahora seguimos. Vamos a ver quiénes vinieron a la clase y quiénes no. Hay varios. 24. Perfecto. ¿Y cuántos tengo aquí? 28. Eso quiere decir que hay 3 que no se han pasado asistencia. O se durmieron durante la clase o dejaron solo conectada la videoconferencia. Vaya, vamos a ver. No le llena de... Vaya, Brenda, le voy a pedir de favor que por favor le coloque imagen a su perfil de estudiante. Ya que no tenemos clases presenciales, yo necesito ver quiénes son los estudiantes. Jonathan, a Dilmar, por favor colóquele imagen a su perfil de estudiante. Jeffrey Esaú Mendoza, por favor coloque imagen. No quiero tomar acciones respecto a los estudiantes que no le ponen imagen de perfil. Por favor, tienen que colocarla, es parte del orden que tenemos. Vale, entonces seguimos, ¿verdad? Vamos a ver lo que son los objetos. Vale, esas son las clases. Pero el hecho de hacer una clase no crea el objeto, simplemente está diseñado. Entonces voy a crear con mis objetos un objeto auto. El objeto auto no posee objeto porque solo se utiliza para heredar a otras clases. Se le conoce como clase base. Si vamos a revisar la clase auto, es una clase base que realmente, si se fijan, el auto era muy sencillo y no era útil, ¿sí? Hay que heredarlo a otras clases para que sea útil. Entonces por eso es que no se crean objetos de la clase auto. Ahora, cuando heredamos auto a pickup, ahí sí creamos objetos pickup porque las personas sí necesitan pickups. ¿Ya? Hay personas que tal vez no lo necesitan pero quieren un pickup de lujo. Entonces también se crean objetos pickup de lujo. Y hay personas que no quieren un auto tan sencillo, sino que quieren un auto siquiera que tenga tapasol, ¿verdad? Entonces sí se crean objetos de tipo sedán, heredando todo de auto, ¿verdad? Solo se le modifica la forma. Entonces una cosa es crear la clase y otra cosa es necesario crear objetos de esa clase, o lo vamos a usar solo como base para heredar a otras clases y luego crear verdaderamente objetos. Vale, ahora vamos a ver cuáles son los pasos de NetBeans. Vale, en NetBeans, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, lo primero vamos a crear un proyecto. Ya les voy a explicar cómo fue que realmente solventar el problema no fue difícil. Simplemente esperé un rato y la ventana me dijo, la misma ventana que me parecía vacía, me decía, tiene que instalar tal cosa, y de un solo me aparecía el enlace para descargarlo. Entonces ya les voy a decir en qué ventana fue. Pero una vez creado el proyecto, hacemos clic derecho sobre un paquete del proyecto, le damos New, creamos la clase Java y luego dentro de la clase, aquí está el ejemplo, aquí está el paquete, ¿verdad? Este es el proyecto agregando una clase, así se llama el proyecto. El paquete se llama agregando una clase, también le puse. Luego le doy clic derecho, New, Java Class. Luego después de eso nos pide el nombre de la clase. Aquí colocamos el nombre de la clase y esto lo dejamos tal cual y le damos Finish. Después de eso, una vez que tenemos la clase, podemos empezar a agregarle un constructor. Luego vamos a ver lo que son los constructores. Podemos declarar variables dentro de la clase, que estas son privadas, o sea que nunca se van a acceder desde afuera. Luego tenemos funciones públicas como obtener nombre, obtener apellido, obtener IQ, asignar IQ. Si bien nombre es privado y es inaccesible desde afuera, pero yo puedo programar una función que, como esta función es pública, yo la puedo acceder desde afuera, y esta función al pertenecer a la clase sí puede acceder a los miembros privados de la clase, y ella se puede encargar de traer la información y de devolvérmela. Puedo dar dos ejemplos respecto a eso. Por ejemplo, el acelerador. Yo les dije que el acelerador del carro es público, pero los inyectores son privados. Yo no tengo por qué tocar los inyectores.
pero sí puedo tocar el acelerador. Entonces el acelerador toca indirectamente a los inyectores, ¿sí? Entonces me permite modificar la velocidad del carro con el pedal del acelerador, y el acelerador hace el trabajo de estar bien regulado por un mecánico y de inyectar la gasolina suficiente para acelerar sin ahogar el motor. Puedo dar un segundo ejemplo. Para el caso, yo soy amigo de dos personas y la persona 1 no me quiere dar la información a mí, la que yo le estoy pidiendo, pero yo sé que la persona 2, si se la pide a la persona 1, le va a dar la información. Entonces yo le digo a la persona 2, decirle a persona 1 que te dé tal información y luego me la das a mí. Entonces la persona 1, su información es privada para mí, pero yo tengo acceso a la persona 2, y la persona 2 sí, como pertenece al círculo de amigos de persona 1, sí puede obtener la información y me la puede entregar. Entonces persona 2 es pública para mí y ella puede acceder a la información privada de persona 1 y entregármela. Algo así, para que quede claro, ¿verdad? Solo un ejemplo, no lo hagan en la vida real. Entonces aquí tenemos estas funciones que acceden a procesos privados de la clase y la devuelven al programador que utiliza la clase en concreto. Ahora, ¿cómo se utiliza la clase? Vaya, para utilizar la clase pues hay que crear una clase que sea de tipo estático y que se llame main, que reciba como parámetro una variable vector de string que se llame args, puede llamarse como quieran. Luego podemos aquí utilizar código, en este caso estamos utilizando código de consola. Después vamos a ver cómo hacer ventanas programadas, ¿verdad? En Java. Y aquí podemos declarar el objeto de tipo persona. Si ustedes se fijan, el nombre de la clase es persona con P mayúscula, y para declarar un objeto de la clase utilizo la clase como si fuera un tipo de variable y declaro la variable con cualquier nombre, en este caso persona con P minúscula, ya que Java distingue entre mayúsculas y minúsculas. Luego le colocamos el símbolo igual y invocamos al constructor de la clase, new persona, paréntesis, punto y coma. Si se fijan, la P es mayúscula. Si no utilizamos la palabra reservada new y no invocamos al constructor, no vamos a poder crear realmente un objeto de tipo persona. Luego pues invocamos a obtener nombre, obtener apellido, obtener IQ, obtener cantidad de personas, ¿sí? Y luego podemos recuperar cierta información. Y ese es básicamente el proceso de crear una clase y utilizarla. Esto lo explico rápido porque espero realmente que ustedes lo hayan estudiado cuando los puse el miércoles, el jueves pasado. Bueno, vamos a ver, pregunta si hay ya voy a poner mi imagen. Ajá. Hay de tener cuidado con esas cosas donde se hereda la clase, si es correcto, porque lo que heredes, tu código básicamente afecta todo donde lo hayas heredado. El objeto es la instancia de una clase, correcto, el objeto es la instancia de una clase y la instancia es un espacio en la memoria RAM de la computadora que tiene microprocesamiento. Vaya, vamos bien. Podemos hacer un pequeño ejemplo. Abrimos el Apache. Siguen viendo mi pantalla. Ajá. Sí, se lo ven. Entonces abrimos el Apache NetBeans. No se me ha ido la hora. Y le corre el ingeniero el programa, digamos. Si escribimos a la punta, se lo corre. Todavía no he llegado a esa parte, porque ya se pueden crear clases y objetos. ¿Por qué da problema ahí también? Ajá, a mí me dice que no se puede correr. Ah, bueno, ya lo vamos a ver. Pero por ahora solo quiero que aprendan cómo crear una clase. Bueno, ahí está NetBeans. Confío que están viendo lo mismo que yo, sí. Bueno, entonces, bueno, aquí ya tengo un proyecto creado que fue de la vez pasada. Vamos a esperar a que inicialice todo. Va, ahí está el proyecto. Vamos a... ¿Qué estamos viendo?
¿Cómo le, claro, le ponemos? Sí, clases y objetos. Crear una clase, vaya. Entonces le doy a crear nuevo proyecto. Lo vamos a hacer con Maven, es el más nuevo que se ha agregado a NetBeans. También podemos usar Cradle, pero Maven parece ser mejor. Le damos clic en Java Application, le damos Next. Luego aquí le ponemos el nombre del proyecto, le vamos a poner crear una clase, justamente como en el ejemplo. Aquí, si se fijan, si se acuerdan, en la vez anterior no me aparecía nada. Aquí aparecía en blanco, ni siquiera me daba un mensaje de error. Lo que estaba pasando es que NetBeans estaba conectándose a internet y estaba determinando cuáles eran los paquetes que me hacían falta. Entonces, cuando terminó de determinar qué es lo que me hacía falta, aquí me puso un mensaje que decía tiene que instalar tal cosa, dele clic en el siguiente enlace. Entonces di clic en el enlace y descargué las librerías que necesitaba para trabajar. Eso fue lo que pasó. Entonces le doy finish. Y bueno, ya aquí tengo ya mi... Lástima que no puedo hacer más grande esto para que lo vean. Espero que sea el tamaño apropiado para que puedan verlo. Sí, creo que sí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en Source Package ya tengo un paquete que se llama com.mycompany.crear una clase. Entonces, podemos crear más paquetes. Si le doy clic derecho a Source Packages y le doy New, puedo crear un nuevo paquete. Paquete ejemplo le voy a poner. Y aquí están mis paquetes. ¿Qué son paquetes? Son grupos de clases. Simple y sencillamente. ¿Sí? Agrupan las clases. Yo voy a hacer un grupo de clases que maneje funciones matemáticas. Yo voy a hacer un grupo de clases que manejen solo la contabilidad de la empresa. Yo voy a hacer un grupo de clases que maneje el sistema, la parte de ventas del software. Entonces uno agrupa las clases en los paquetes. Vamos a colocar aquí en nuestro paquete de ejemplo. Le doy clic derecho, New, Java Class. De hecho se puede crear otro paquete dentro de otro paquete. Le doy Java Class. El nombre de la clase, persona, con P mayúscula si se fijan. Luego les voy a enseñar cómo hacer el camel case. Y bueno, estoy seguro que puedo hacer la letra más grande, pero no quisiera ponerme ahorita a estar haciendo eso. Aquí. Creo que sí se ve bien. Va, entonces va. ¿Y por qué se vuelve a abrir? Diablos, tiene bug. Entonces, bueno, aquí tengo mi clase persona. Vamos a hacer un ejemplo un poco diferente. Vamos a hacer un public string nombre, public string apellido, public string DUI. ¿No le puso verde? ¿Por qué se me pone verde? Se pone verde porque son variables de una clase. Pero tiene algún paquete de color. NetBeans lo hace solo. Lo que se pone azul son palabras reservadas, como class, por ejemplo, public. Los que son azules no los puedo modificar porque entonces ya no es un comando, pero los que son verdes sí, los puedo modificar y él lo acepta como nueva variable. Ahora vamos a poner, podemos poner private cuenta de banco. El tipo se me olvidó. Lo podemos poner entero, vaya. Sí, para que vaya cambiando. Y luego podemos declarar alguna función pública, como por ejemplo public string nombre completo. Y que este nombre completo retorne el nombre más un espacio en blanco más el apellido.
Bueno, algo así más o menos es la situación con las clases. Aquí ya creo la clase. Podemos crear otra clase. Le puedo dar clic derecho aquí. Clic derecho en el paquete. New. Java Class. Y le pongo ejemplo de clase. Le puedo poner conexión a internet. Entonces yo puedo crear una clase para crear una conexión a internet. Entonces le puedo poner aquí public usuario, public contraseña. La contraseña es pública porque se accede desde afuera de la clase, no que sea pública la contraseña. Distingan eso. String, y esto que sea string, ¿verdad? Y luego puedo... Ingeniero, una pregunta. Ya esta es un poco ya pregunta mía. Ayer estuve viendo una película de una inteligencia artificial que se programaba ya sola, así en la vida real. ¿Existe algo que se programe así solo? Sí, se llama inteligencia artificial. Es una... Sí, pero existe, ¿verdad? En la vida real. Sí, es posible que modifique, pero tiene que estar preparado el software para hacer eso. O sea, realmente es casi imposible que reestructure la programación sobre la cual fue hecha. Lo que se puede hacer es que la información de donde se alimenta el sistema se modifique y él tome decisiones diferentes. Por ejemplo, un software puede elegir ir hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no depende de él la decisión, sino que él lee de una base de datos externa información. Si por ejemplo, si tenemos una variable que se llame verde y una variable que se llame roja, y la variable verde tiene 100 y la variable roja tiene 145, entonces el programa dice rojo es mayor que verde, entonces voy hacia la derecha. Entonces el mismo programa puede recolectar información del exterior y él ir modificando las variables verde y rojo, de modo que él modifica su propio comportamiento dependiendo de la recolección de información. Eso es más o menos el funcionamiento, de forma muy básica, pero esa es la idea. El software en sí no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la información de donde se alimenta el software para cambiar su comportamiento. Ahora, algo que sí puede hacer un software es crear otro programa, pero eso es programación realmente avanzada. Pero sí se puede. Puedes hacer que un software cree otro programa que pudiera ser una copia de sí mismo con algunas modificaciones. Dice Luis, depende del tema que le des a la interfaz, por eso es que a veces el texto cambia de color. Correcto. Lo que pasa es que esa es la interfaz por defecto. Ayuda a programar, identificas mejor las variables, identificas mejor los comandos, ¿verdad? Pero en sí no, solo te ayuda a programar. Según lo que dice Luis. Bueno, y public string usuario, y aquí podemos poner public void conectar, ¿verdad? Y aquí ponemos programación para conectar la aplicación a internet. Va. Algo así. Entonces, esto obviamente sería otro tipo de programación muy técnica, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por parte de son plugins. Elías, es que un plugin se le instala a un software ya instalado. Por ejemplo, yo tengo Android Studio instalado en mi tengo Android normal instalado en mi celular y le agrego un plugin para que mi Android funcione mejor o funcione diferente. Pero eso es después de que ya está creado el software. Ya una vez compilado, ejecutable y entregado al cliente, ya no lo puedes modificar a menos que le mandes un plugin que modifica, que le agrega funcionalidad al software. Como el Opera, por ejemplo. Este Opera que están viendo, yo tengo mis plugins aquí. Uno para tomar cámara, un plugin de seguridad, un plugin para mandar información a MyFlow que no lo uso. Tengo otros plugins como por ejemplo un traductor. Si se fijan, cuando le doy doble clic a algo, aquí me aparece arriba Search o Copy.
y aquí abajo aparece un traductor de inglés a español. Son plugins, esa funcionalidad no la traía Opera cuando lo instalé. Ahora, lo que hago aquí, esta funcionalidad, de la programación que se necesita para conectarse a internet, que es programación técnica, pudieran hacerlo a pie. O sea, programar técnicamente cada detalle de la conexión a internet a ustedes, lo cual sería complejo. O instalar una librería. ¿Sí? Se descargan librerías de internet y se instalan. Entonces se le llama plugin cuando instalas un software a otro software para que le agregue funcionalidad. Y se llaman librerías cuando son comandos extra para conectarse son comandos extra para nueva funcionalidad de tu proyecto, pero antes de convertirlo en aplicación. Por ejemplo, vamos a buscar aquí librería Java para conectarse a internet. Entonces, conectar Java con MySQL, conector, acceso a base de datos. Bueno, supongo que sería algo difícil encontrar algo así de primas a primeras, pero bueno, aquí tenemos un conector. Digamos que lo que queríamos era conectar Java a una base de datos MySQL. Si nosotros tuviéramos que hacer a pie toda la conexión a una base de datos aquí, sería muy complejo. Pero si utilizamos una librería, simplemente utilizaríamos un par de comandos. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ¿qué son estos? 50 líneas de código. Y ya con eso nos conectamos a una base de datos. Y eso utilizando la librería. Más bien, esta línea es la que nos conecta a la base de datos. Esta es una clase, esta es una función, y aquí le pasamos los parámetros. Y él internamente utiliza clases miembros privados, miembros públicos, miembros protected. Y en ese relajo, él se conecta a la base de datos solo con esta línea de código. Pero ese es código que alguien más hizo. ¿Sí? Lo mismo sería para conectarse a internet a través de nuestra aplicación. Descargaríamos una librería que tuviera 5000 líneas de código y nosotros solo invocamos la función que diga librería.conectar y ya tenemos acceso a internet desde nuestra aplicación. ¿Me explico? No sé. Esas cosas son públicas, son de alguien que las hizo y las hizo públicas. Sí, y hay otras que son pagadas. Usualmente las de Java son gratis todas, usualmente. Pero si te vas a Microsoft, a pesar de que hay varias que son gratis, si estás programando en C#, te vas a hallar con librerías que las tenés que comprar. Pero la compra así como Netflix, cierto tiempo. Sí, claro. Sí, claro, o sea, vos pagás por descargar la librería. O pagás o vaya, por ejemplo, como el problema de descargar la librería es que una vez que uno la compra, la comparte con los demás. Entonces lo que hacen es que, como modelo de negocio, ¿verdad?, desarrollan, por ejemplo, hay una librería que se llama, ¿cómo se llama esta librería? Bueno, es una librería para crear gráficos. Entonces, esa librería para crear gráficos realmente lo que hace es conectarse al servidor, a un servidor de la empresa esa, y te devuelve la gráfica, pero te tenés que conectar al servidor de la empresa a través de su librería. Entonces vos no pagás en sí la librería, sino que vos lo que pagás es el usuario y contraseña que le mandás a la librería para que la empresa a través de sus servidores en la nube te manden las gráficas. Entonces vos necesitas crear gráficas dinámicamente. Entonces tenés que pagar el servicio en la nube para que para que tu aplicación pueda mostrarle gráficas al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Se paga solo una vez, ya digamos. No, es alquiler, son servicios en la nube. O sea que cuando ya deje de pagar esas gráficas se van a ir de la aplicación. Sí, cabal, se van a ir y el cliente ya no va a tener gráficas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como programadores finales? Venderle al cliente el uso en la nube de la aplicación y a él le van a cargar el costo de la nube de ese servicio de gráficas. Lo que pasa es que todas las aplicaciones hoy en día están migrando a la nube. Es un nuevo modelo de negocio informático. No venden el software terminado, sino que venden el servicio. Por ejemplo, la aplicación para el consultorio médico de su compañero.
según en los nuevos modelos de negocio, no deben venderle el software. ¿Por qué? Porque él solo lo va a copiar y se lo va a dar a su compañero médico. Entonces, para ustedes rentar más a ese sistema, programan ese sistema en internet, en la nube, y en lugar de venderle el software para toda la vida, le venden una suscripción. Vas a pagar $100 por usarlo todo el año, en lugar de venderle el software en $800. ¿Ya? Con 8 médicos que se consigan vendiéndole el servicio de consultorio médico, van a recuperar lo que es una venta. En 2 años van a tener el doble del dinero. Sí está grabada, Anderson. Cuando se mueran van a ser millonarios. Sí, pero, o sea, ese es el modelo de negocio. Miren, chicos, ya me pasé de la hora, ya son las 10:34. O sea, que el que controla los espacios en la nube, así como Amazon, que tiene una sucursal llena de servidores, controla el mercado. No necesariamente, porque Amazon compite con Google, compite con Heroku, compite con todas las nubes, con Azure. Entonces, básicamente la nube es un servicio para desarrolladores de software. Entonces nosotros como desarrolladores de software tenemos que pagar nube para montar ahí nuestros sistemas en línea y vender nuestro software como servicio y no como producto. Si lo vendes como producto, se lo das y ahí queda instalado para toda la vida, como era Office antes. Pero si lo vendes como servicio, simplemente le das un usuario y contraseña y ya puede él acceder a la aplicación consultorio médico por un año. Entonces, la nube te vende hardware, te alquila hardware para que vos puedas montar ahí tu software. Y vos tenés que seguir el mismo modelo de negocio de alquilarle tu software a tus clientes. Y ahí se va haciendo la cadena de negocio. Y por ejemplo, si yo por ejemplo, en lo del consultorio que es el compañero, yo le hago al muchacho eso y otro busca del consultorio, puedo agarrar de base ese mismo, lo que había hecho anteriormente, o sea, no se pierde el trabajo que yo anteriormente había hecho, siempre lo puedo acceder y duplicarlo. Sí, de hecho ese es otra de las gracias de los servicios en lugar de productos. Si vos vendes un producto, el cliente el próximo año te tiene que volver a comprar el producto para tener la versión actualizada, con los errores corregidos y mejoras. Pero si es un servicio, el cliente no tiene por qué pagar más. El otro año él va a seguir pagando los mismos $100 anuales, pero vos vas a haber corregido los errores, le vas a ir haciendo actualizaciones a la aplicación que subiste a la nube. Entonces los clientes, al ver eso, prefieren suscribirse con vos que con otro programador que tenga el mismo programa de consultoría médica. Y ahí viene la competencia. Entonces ya no es solo de crear un producto y un software y venderlo, sino que ya es de crear un servicio en la nube e irla mejorando constantemente, porque vas a tener competencia. Va a haber otro programador que va a hacer un mismo software de consultoría en la nube, y quien dé el mejor servicio se va a llevar a los clientes. Es más rentable económicamente hablando, dice Nelson. Sí, hoy en día lo es. Yo tengo una mini empresa servida como proyecto. Si tenés suficientes procesos, sí. Y de hecho te recomendaría que te hicieras vos mismo el software, te va a ayudar. Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, realmente ya nos pasamos de la hora. Me duele la garganta, de hecho. Si todo está bien, pues entonces ya saben que a través de Telegram nos podemos comunicar para cualquier duda que tengan. Yo todavía uso mucho Facebook. Si alguien quiere hablarme a través de Facebook, pues también, ¿verdad? Así es que muchas gracias, chicos, y pues pasen un feliz día. Solo detengo la grabación.